Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la información y la comunicación. Bueno, la información y la comunicación, en cuanto a la información, esta se encuentra constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. En cuanto a la comunicación, esta significa compartir algo, poner en común. Es un fenómeno que es inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y a partir de ahí la pueden compartir con el resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, ya sean sonidos, gestos, con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje y así poder interpretarlo. Bueno, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Estos conceptos se relacionan ya que las personas compartimos información, ya sea ordenada a otras personas u otros grupos de personas. La información complementa la comunicación, ya que se comunica información en los mensajes. Bueno, en cuanto a los axiomas de la comunicación, primero hay que decir que es un axioma. Un axioma es una verdad evidente, algo que requiere de demostración, sobre la cual se construye y se sustenta un cuerpo de conocimientos. Existen 5 axiomas de la comunicación. El primero de ellos es la imposibilidad de no comunicar. Este deriva de la naturaleza misma del hombre. Cualquier tipo de conducta es comunicación. Es imposible no comportarse y también es imposible no comunicar. Aun cuando no se dice nada, se está transmitiendo que no se quiere comunicar. Moverse o permanecer quieto, hablar o guardar silencio, sonreír o mostrarse indiferente, todos esos constituyen comportamientos. Si se acepta que si se aceptan estos comportamientos en una situación de interacción, tiene un valor comunicativo. Entonces, no se puede dejar de comunicar, aun cuando se intente. En una situación interpersonal, todo comportamiento influye sobre los demás, les comunica algún tipo de mensaje y estos no pueden dejar de responder a tales mensajes comportándose o comunicándose a la vez. Por ejemplo, en el caso de un viaje en metro, la mayoría de las personas muestran o una mirada, ya sea perdida, fija, o hacia algún punto, o inquieta, que recorre un sinnúmero de puntos sin detenerse. Además no hablan, permanecen con una postura rígida hasta que deben de bajarse. Aparentemente no se están comportando o no están comunicando algo, pero sin embargo el comportamiento de ellos tiene un valor comunicativo. El segundo nivel hace referencia a los niveles de contenido, y relaciones de la comunicación. Ese es el segundo axioma. Este consiste que al comunicarse no se transmite únicamente una información, es decir, un contenido, sino también se expresa una conducta. Entre estas dos operaciones se conocen como aspecto conativo y referenciales. Es
El aspecto referencial de un mensaje hace referencia a transmitir información, es decir, es sinónimo de contenido del mensaje, transmite datos de la comunicación. En cuanto al aspecto conectivo, este se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es. El tercer axioma es la puntuación de secuencias de hechos. Este se refiere al intercambio de mensajes entre comunicantes. Es decir, que quienes participan en la interacción necesariamente puntúan la secuencia de los hechos de manera arbitraria. Por ejemplo, María explica su problema de alcoholismo con una defensa contra las constantes ausencias de su marido que experimenta como abandono. Y Pablo, por su parte, es decir, su marido, aduce que se aleja de ella debido al alcoholismo de María. Esta secuencia circular de comportamientos que se retroalimentan es organizada de manera arbitraria y unilateralmente por cada participante, de manera que los hechos aparecen como causas o efectos, según quien los perciba. El cuarto axioma hace referencia a la comunicación digital y análoga. La comunicación digital se refiere a todo lo que se puede decir con palabras, es decir, al lenguaje. Aquí los objetos o eventos son expresados mediante un conjunto de signos arbitrarios que no guardan necesariamente una semejanza estructural con el objeto. Por ejemplo, no existe nada particularmente similar a una mesa en la palabra mesa. La comunicación análoga se refiere a todo aquello que se puede expresar sin palabras, es decir, a todo lo que sea comunicación no verbal, como por ejemplo los gestos, las expresiones faciales. Bueno, el quinto axioma se refiere a la interacción simétrica y complementaria. La interacción simétrica habla de una igualdad en el comportamiento. La interacción complementaria habla que los comportamientos se complementan con superioridad o inferioridad. Bueno, en cuanto al impacto de las tecnologías de la comunicación y de la información en el hombre y en su entorno, la influencia de las tecnologías sobre la sociedad, dice Kranzberg en su ley sobre la relación entre la tecnología y la sociedad, que la tecnología no es ni buena ni mala, ni tampoco es neutral, pero esta relación no debe de entenderse como una relación fatalista y determinista, sino que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben de llevarnos a través de la investigación y del análisis de sus efectos a la toma de posiciones que marquen el camino y la dirección según a seguir, digamos, atendiendo a la sociedad que deseamos construir. La tecnología cambia continuamente la sociedad, aporta conocimientos al proceso de desarrollo en cuanto a lo cultural, a lo social, modifica una parte del conjunto de los valores culturales y sociales que el ser humano manifiesta en forma de conductas y que emergen en los grupos. Los cambios sociales son impulsados por el desarrollo tecnológico y que esta a su vez es también multidireccional en el contexto social en el que se produzcan esos cambios. La ciencia y la tecnología son comportamientos que son esenciales de la sociedad, que forman parte de la cultura en el progreso. En la actualidad la tecnología impacta directamente a la vida de toda la sociedad.
porque la misma es útil en todas las áreas del desarrollo humano. Se usa para la investigación científica, en las fuerzas públicas, en la medicina, en la educación, en el comercio. Hay muchos beneficios que se pueden percibir por los miembros de una sociedad gracias a las diferentes tecnologías que en un cierto modo se puede ver que la calidad de vida para muchos mejoró con el avance industrial, puede percibirse, ya que ésta se encuentra en su mejor momento de desarrollo. La tecnología también ya es imprescindible en el desarrollo del pensamiento y de muchos campos del conocimiento humano, del trabajo profesional y de la educación. La tecnología electrónica e informática también aplicada a la comunicación facilitó los procesos y ha optimizado la calidad del trabajo, sea el trabajo que se realice. Bueno, resumiendo, la tecnología ha sido fundamental en todo el proceso de evolución social en el desarrollo tanto cultural, de educación y de la economía. Bueno, en cuanto a la revolución virtual, que fue uno de los videos que vimos en clase, de este video extrajimos la idea del interrogante de la libertad en la red. Con respecto a ese interrogante, se puede decir que con su nacimiento Internet nos propuso un mundo de la comunicación que es un mundo sin fronteras, en donde la información es compartida entre los usuarios, es de acceso rápido, sencillo y de manera gratuita. En el primer episodio de la serie que observamos en el video, se analiza quiénes están detrás de las redes de información y si realmente son tan libres como pueden parecer. Dentro de las palabras claves que sacamos de este video se puede mencionar el Internet como la nueva frontera de la humanidad y de la igualdad, la libertad de información, la primera red social, el Internet es el reto a la autoridad tradicional, el cambio social y la igualadora de oportunidades. Otro de los puntos o conceptos que pudimos extraer del video es sobre los enemigos del Estado. Hace referencia a los enemigos del Estado. Este consiste en que la red se presenta como una amenaza y ayuda. Opera más allá de los límites territoriales, posibilita evadir la censura, el Estado no puede controlarla. La comunidad global está restando presencia a la idea del Estado o nación. Algunos estados están contraatacando y utilizan la red para sus propios intereses, ya sea como un método de control, otros lo utilizan como un método de censura y hasta para hacer guerras. Dentro de este primer concepto, las palabras clave que pudimos extraer fue la información gratis, la herramienta poderosa del Estado para controlarnos, las redes sociales como Facebook, Twitter. Otro de los conceptos que extrajimos es el precio de lo gratuito. Esto hace referencia a que el acceso a la mayoría de los sitios web es gratuito, es decir, que podemos conectarnos, bajar información, etc. Pero el costo no es tan gratuito como se establece. El precio que nosotros pagamos es el de nuestras propias vidas, el producto somos nosotros. La idea de gratuidad es o se presenta como una ilusión, ya que lo pagamos cada uno de nosotros dando información privada que es utilizada por las empresas de publicidad mediante las cuales pueden conocer nuestros gustos, nuestras preferencias,
Y de esta información que nosotros brindamos a través de nuestras redes sociales, ellos pueden rastrearnos, pueden escanear nuestros correos a través de nuestras búsquedas, y de esta manera también ellos saben nuestros gustos y la utilizan para darnos publicidad. En cuanto a las palabras claves, sacamos de este concepto es la creación de Amazon, Google como una empresa millonaria gratuita, y la revolución del comercio, Gmail, que escanea los correos para dar publicidad, la publicidad personalizada. Otro de los conceptos que extrajimos del video fue el Homo Internetus. Nos lleva del mundo real al virtual. La red cambia nuestra manera de pensar, del pensamiento lineal, pasamos al asociativo, y esto lo genera la web. Cambia nuestra forma de aprender, de relacionarnos. El aprendizaje es a través de la asociación, como lo hace la red. Saltamos de una página, nos vamos a otra página, y de esta manera queda atrás el aprendizaje lineal usando lápiz y papel. Las relaciones se dan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter. De este concepto, las palabras claves que extrajimos fue la adicción a Internet, generaciones que se encuentran consumidas por la red, el efecto de la red, personas curiosas, circuito de información, los datos en tiempo real, bueno, entre otras que mencionamos. Bueno, mi compañera va a pasar a explicar el origen y la evolución del Internet. Bueno, en cuanto a los orígenes de Internet, este se remonta a más de 35 años atrás como un proyecto de investigación en redes de conmutación de paquetes dentro de un ámbito militar. A finales de los años 60, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa americano llegó a la conclusión de que su sistema de comunicaciones era demasiado vulnerable. Estaba basado en la comunicación telefónica y por lo tanto en una tecnología de conmutación de circuito, una acción entre llamante y llamado, que establece enlaces únicos y un número limitado entre importantes centrales, aislado parte del país en caso de un ataque militar sobre estas arterias de la comunicación. De esta red de subredes por el Departamento de Defensa fue a través de la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada, conocida por sus siglas en inglés, DARPA. Ellos diseñaron una conexión experimental que fue bautizada como ARPANET y se tiene como fecha oficial de aparición del año 1969, aunque su primera demostración oficial fue en 1972. ARPANET hizo posible el enlace de una computadora en una base militar de Texas con otra de Boston, lo que podría interpretarse como una red de transmisión. Para algunos autores, esta red no se limitaba a operaciones militares estratégicas, sino que se trataba de un fin era conectar el Departamento de Defensa con la contraparte del proyecto de investigación militar. Paralelo a ARPANET, se desarrolló también la tecnología que hiciera posible reglamentar la red en cuanto a la circulación, selección de origen, destino y número de subredes conectados. Es decir, que además ARPANET funcionaba y debía ordenarse de otra manera en el cual cualquier mensaje podría perderse en la red al no poder hallar su destino, o bien nunca saber su remitente. A esta tecnología de ordenamiento se la llamó protocolo, que sentaba la base del flujo de información y permitía además que otras subredes se sumaran sin problemas. Los protocolos ayudaron a hacer posible la comunicación.
Durante los últimos años 80, Internet creció hasta incluir el potencial informático tanto en las universidades y centros de investigación, lo que ha unido también a la posterior empresas privadas, organismos públicos estatales y asociaciones de todo el mundo. Supuso un fuerte impulso para Internet, que dejó de ser un proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red de ordenadores del mundo, formado por más de 50.000 redes. Internet no es simplemente una red de ordenadores, es decir, sino que se trata de una red de miles de redes conectadas entre sí. Todo ello da lugar a la red de redes, en la que un ordenador de una red puede intercambiar información con otro situado en una red remota. En gran parte, este crecimiento se debe a la notable mejora en la facilidad del uso de servicios, dado que manteniéndose los servicios originales de transferencia de ficheros, correo de la telaraña mundial, la World Wide Web, un servicio de consulta de documentos hipertextuales, ha sido el paso definitivo hacia la que actualmente se goza. En cuanto al origen del derecho informático, se considera que es una rama joven originada por el constante caminar de la tecnología. El uso de un soporte material en el cual se concretan hechos y actos jurídicos de la vida diaria, ha originado diversas controversias y debates en cuanto a lo referente a las diversas legislaciones de todo el mundo. Si se tuviera que señalar una fecha precisa para el nacimiento de esta disciplina, se podría decir que fue en el año 1949. Entre los años 1966 y 1969, en Europa, con la denominación de cibernética y derecho, se utilizaron las funciones y las aplicaciones informáticas en el derecho, tanto en el campo de las personas que al entrar en el mundo tecnológico tocan tanto las normas y leyes que regulan como las investigaciones en el derecho que recurren a los elementos de la cibernética. En 1968, el investigador Lazono propuso sustituir el término de jurimetría por el de jus cibernética. Esta disciplina influye además en campos como el de las ciencias sociales, también en el mismo instante en que es usada la tecnología de la información para la integración de personas. Es posible ser más con la ayuda de la informática jurídica. Esta reflexión histórica con dimensiones filosóficas es una de las tareas de la hermenéutica. Actividad creada por el hombre como un instrumento esencial para superar las dificultades generadas por la aceleración del progreso y su natural consecuencia. La difusión de la informática ha impactado de una manera significativa en la cultura, en la economía, en la política, en la ciencia, en las comunicaciones y en las organizaciones de trabajo. El derecho adapta continuamente sus reglas a las nuevas relaciones sociales. El derecho es por lo general el resultado de un experimento social previo, y a partir de estos los sectores interesados logran introducir un nuevo objeto del derecho. También la información ha invadido los sectores de la vida jurídica, como la documentación y registros, así también como la propia administración de justicia. De esta manera, el hombre se enfrenta a una necesidad de información y gestión eficaz de la misma, por lo que recurrió a reformular los postulados y las técnicas que fueran capaces de solucionar esta problemática. La implementación de nuevas formas de manejo, de organización y utilización de la información. Sin embargo, el desarrollo y evolución de la informática no culminó, que encontró su inicio jugando un papel trascendental en todas las órdenes del derecho humano, impulsando novedosos cambios. También se ha experimentado en el campo de la comunicación y el de las telecomunicaciones. En los últimos años, diversos sectores o ámbitos de la sociedad, tanto en lo político, en lo social y especialmente en el campo jurídico, en cuanto también a la justicia.
Ahora mi compañera se va a explicar acerca de la clasificación de la informática. Bueno, el derecho informático se clasifica en dos partes. Informática jurídica, en ella se estudia la tecnología como instrumento que beneficia a la ciencia del derecho. Es el ámbito en el que aquella se constituye en instrumento orientado a la optimización de la labor de los operadores jurídicos. Dentro de ella encontramos a la informática jurídica documental, de gestión decisional, la inteligencia artificial y los sistemas expertos jurídicos. Y por otro lado también se clasifica en el derecho de la informática. Este estudia la tecnología como objeto, es decir, que se preocupa por las transformaciones que se han generado en las instituciones jurídicas y las relaciones contractuales entre los individuos. De esta manera encontramos a los contratos informáticos, los delitos informáticos, el teletrabajo, la protección de datos personales, comercio electrónico, la firma digital, entre otros. Bueno, en cuanto a la informática jurídica documental, esta consiste en la creación y en almacenamiento y recuperación de información jurídica como leyes, doctrinas, jurisprudencia, documentos administrativos, contratos, convenios. En cuanto a la informática jurídica, según Julio Telles, la informática jurídica es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos aplicables a la recuperación de la información jurídica, así como también a la elaboración y el aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesaria para lograr dicha recuperación. Consiste en el uso de software, de hardware informáticos como instrumentos del derecho y nace cuando las computadoras evolucionan de ser máquinas que solo facilitan el procesamiento de números a ser máquinas que posibilitan el almacenamiento y la manipulación de textos. En cuanto a la informática jurídica de gestión, esta consiste en la aplicación de la informática a las tareas cotidianas del abogado, de los jueces, de los peritos, etc., a través del uso de computadoras y programas para realizar tareas de procesamiento de texto, de almacenamiento de datos, para efectuar comunicaciones mediante redes. En cuanto a la informática registral, esta se ocupa de todos los tipos de registros, ya sean registros públicos, registros privados. Se trata de facilitar a los distintos usuarios datos fehacientes en todos los registros oficiales con rapidez y facilidad de acceso. Por ejemplo, Oficina del Registro Civil, páginas del Poder Judicial. Respecto a la informática notarial, esta tiene características compartidas con la de gestión de estudios jurídicos, pero orientado a la generación de documentos, a la interacción con la información registral. La gestión notarial y en estudios jurídicos, actualmente la informática en la actividad notarial se utiliza en lo que tiene que ver con el tratamiento y procesamiento de textos. Por otra parte, también la tarea en un estudio jurídico es compleja, por lo que un programa de gestión a estos efectos va a tener que desarrollarse en áreas variadas. En cuanto a la informática jurídica decisoria, esta consiste en la utilización de la informática como un instrumento para ayudar a la toma de decisiones, tal es el caso de los jueces ante las sentencias. Bueno, en cuanto a los sistemas de expertos, mi compañera va a pasar a explicárselos. Bueno, los sistemas de expertos es la estructuración de conocimientos especializados que, acoplado al mecanismo de referencia, saca conclusiones a partir de la información que se le suministra en forma de pregunta o de respuesta. Se trata en definitiva de sistemas aptos para tomar dos o más información para la base de conocimiento y producir a partir de ellos una conclusión lógica
cuyo resultado no previo al experto, sino que es adoptado por el propio sistema, que es la inteligencia artificial. En cuanto a las características de los sistemas de expertos, es conveniente que se dé un desarrollo en campos o áreas muy específicas del derecho. La mayoría se apoyan en la heurística, que por el campo de la normatividad jurídica. La mayoría de los sistemas de expertos jurídicos pueden procesar información o incompleta, y casi todos los sistemas tienen que estar desarrollados en un vocabulario común que trate el conocimiento de los usuarios y de los procedimientos legales. En cuanto al impacto de las TIC en el derecho societario, desde el año 1995 se han introducido reformas en diversas legislaciones societarias en todo el mundo, teniendo que incorporar las TICs como herramienta que facilitan el funcionamiento de estas personas jurídicas. La reforma incorpora en el artículo 623 de la Ley de Sociedades la posibilidad de llevar los registros contables a través de medios telemáticos, la publicidad de estos registros en páginas virtuales. También se establece la obligación de constituir un domicilio electrónico para las sociedades y administradores, para los síndicos y para los miembros del Consejo de Vigilancia, como así también se trata sobre la firma electrónica y la firma digital. Estas cuestiones mencionadas son las que consideramos más relevantes de la reforma de la Ley de Sociedades y creemos que eran muy necesarias. Pero así también, por otra parte, la ley no ha sido muy clara en lo que corresponde a los documentos digitales, ya que no se están regulaciones claras. En cuanto al impacto de las TIC en el derecho tributario, la política fiscal constituye una herramienta clave a la cual los administradores suelen acudir en aras de generar la recaudación necesaria para financiar los gastos públicos. La utilización de este instrumento no solo conduce a alcanzar este objetivo recaudatorio, sino que puede generar efectos indirectos, tanto positivos como negativos, sobre otros objetivos que también forman parte del gobierno. Además de ello, también existen objetivos de carácter social que vienen a integrarse al objetivo económico, como por ejemplo la incorporación de las TIC en las escuelas, la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y de uso de las tecnologías, y el aumento de la participación ciudadana a través de la utilización de estos dispositivos, así como también puede advertirse la existencia de una gran variedad de programas y proyectos inspirados por esta meta para conectar igualdad. En cuanto al impacto de las TIC en el derecho bancario, en la actualidad nos encontramos frente a comunicar el banco y sus clientes que tiempo atrás no lo habíamos podido imaginar. Estos sistemas informáticos fueron humanos en determinadas actividades, por lo cual hay un menor contacto personal, mayor rapidez y comodidad para el cliente. La tecnología ha cambiado la operatoria bancaria, ya que estas siguen siendo las mismas. En la actualidad el cliente cuenta con la posibilidad de realizar en cuenta desde la casa. Puede también contratar algún servicio por vía telefónica o a través de su teléfono. Así se dejan claros los beneficios, los aspectos positivos que puede traer aparejado, por lo que no cabe duda también que existen consecuencias negativas como ser la obtención de ajenos a través de Internet. Ahora mi compañera va a pasar a explicarles el caso. Bueno, yo voy a hablar acerca de la regulación en Internet, la ley SOPA, la ley IPA y la ley ACTA, la red profunda y acerca de la conclusión final. Respecto a lo que es la regulación de Internet, nosotros habíamos visualizado un video en hora de clases en el programa de Científicos de Industria Argentina acerca de la regulación. En el video aparecen como interlocutores Ariel Versili, que es abogado especialista en regulaciones y telecomunicaciones del CONICET, Marco Sal, que también es abogado penalista, que es especializado en delitos informáticos, Enrique Chaparro, que es presidente de la Fundación de Vía Libre,
Y también Jacobo Cohen-Imad, que es abogado, vicepresidente de Mercado Libre. Y también estaba el conductor del programa, que se llama Adrián Páez. Todos los invitados llegaron a la conclusión de que si bien Internet ha cambiado la forma en que las personas tienen para relacionarse en la actualidad, necesitan un marco legal que proporcione protección a los derechos, tanto como derecho de autor, derecho de propiedad intelectual, respecto a la imagen de la persona, entre otros, y también la protección de los datos personales, fundamentalmente. A pesar de que no contamos con una regulación por parte del Estado, hay una regulación paralela que se llama asistemática, que tiene que ver con la regulación que hacen las empresas que tienen un impacto o una influencia bien marcada en la sociedad, como por ejemplo Google, es decir, son empresas que tienen su propia regulación respecto a la base de datos que ellos van recolectando de las personas que navegan a través de la red. En la actualidad se requiere de una regulación nueva, digamos, de lo que es en cuanto a tecnología, porque es muy cambiante. Es decir, se necesita de una regulación neutral, dinámica, que vaya a la par a los cambios y a la evolución que da la tecnología. En cuanto a lo que es el paradigma de la privacidad, se intenta proteger la privacidad, pero estableciendo también qué es lo que se considera como el bien jurídico protegido, que también es bastante volátil, cambiante, debido a que las personas son aquellas las que deciden que quieren compartir en las redes sociales, es decir, qué parte de su privacidad quieren compartir en las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. A la empresa Google, por ejemplo, se la denomina de inteligencia artificial emergente, es decir, todos aquellos datos que de manera voluntaria o involuntaria, sean legal o ilegal, que nosotros contribuimos a una red, a un mapa relacional de una empresa privada, que se sirven de esos datos y que va tejiendo, digamos, un mapa relacional artificial, debiendo también contar con lo que es la responsabilidad por parte de la empresa de los datos, acerca de los datos de las personas que navegan por la red, de las cuestiones que se comparten, del contenido que se comparte y también de los actos de terceros. Por otro lado, tenemos la ley SOPA, la ley PIPA y la ley ACTA. La ley SOPA es el acta de acuerdo antipiratería en las redes. El Congreso de los Estados Unidos buscaba sancionar este acuerdo para bloquear el flujo de la piratería en línea. De ser aprobada, se podrán dar de baja un montón de sitios que comparten contenidos que son contrarios a la ley. Es decir, se puede dar de baja sitios de manera cautelar y sin juicio previo. Esto también lleva a lo que es una controversia y un debate amplio dentro de lo que es la libertad de expresión en la era digital. La ley PIPA, por su parte, que es el acta de protección del IP, también tiene por objetivo brindar a los Estados Unidos y a aquellas personas que son titulares de derecho de autor aquellos mecanismos de defensa para poder combatir la falsificación, también poder
evitar el acceso a aquellos sitios dedicados a infringir o falsificar bienes, en especial aquellos sitios que no se encuentran regulados dentro de lo que es el territorio norteamericano. Por otro lado, la ley ACTA también es el acuerdo antifalsificación. Es un acuerdo multilateral voluntario que tiene por objetivo proteger el respeto y la privacidad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de bienes, de medicamentos genéricos y también la piratería en Internet. Luego tenemos la ley profunda, que es conocida también como la red invisible. Engloba todo el tipo de información que se encuentra en la red, que se encuentra en la web, pero que no puede ser encontrada por los usuarios, por los buscadores normales, por los buscadores comunes que conocemos, ya sea Google o otro servidor de Internet. Es decir, que se trata de contenido público, online, pero que no pueden ser rastreados por las personas. Es decir, son contenidos que muchas veces en la generalidad van a contrario de lo que es la legalidad. Este contenido va desde venta de drogas, venta de personas, el tráfico de personas, la pornografía infantil, entre otros. Dentro de esta Deep Web se encuentra lo más nefasto de la red. Y aquí vemos lo que es la red Tor, que es una herramienta especial que sirve para la protección de las personas en cuanto a lo que es la privacidad de los datos, ya que las personas navegan por Internet en el anonimato absoluto. Entonces se utilizan personas como que tienen la profesión de periodistas, activistas políticos para proteger sus comunicaciones. Pero esta red Tor, que surgió como una protección a la privacidad, a la libertad de expresión y también al anonimato, puede ser servida por delincuentes para poder cometer aquellos ilícitos, como bien lo marcaba anteriormente. La red Tor fue un proyecto que fue creado en los Estados Unidos por la Marina norteamericana y que actualmente subsiste como el proyecto Tor, que ha brindado, como bien dije, amplitud a las personas para que puedan navegar por la red valiéndose de la libertad de expresión, el anonimato y la privacidad de su persona. En el origen, digamos, nace como protección, pero puede ser utilizado por delincuentes para cometer para realizar sus negocios ocultos. Entonces tiene como una doble utilización. Sirve por un lado para protección y por otro lado para servir a los delincuentes para realizar los actos ilícitos. Y como conclusión final del grupo, decimos que la era digital ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nos ha brindado herramientas, información y comunicación al acceso de un clic, que ha evolucionado a pasos agigantados, que también ha generado varios debates, discusiones y controversias entre aquellas personas que se han atrevido a incursionar dentro de lo que es el mundo digital, y que en sus comienzos fue presentado como una herramienta totalmente libre, gratuita, al acceso de todos, con fines informativos, con fines comunicacionales, pero que con el devenir de los tiempos se ha convertido en un instrumento de negocios para muchas personas. Sin duda vivimos en un mundo conectado de la conexión en masa,
que nos da la libertad de hacer muchas actividades mediante la red. Pero esta herramienta útil nosotros también consideramos como un arma peligrosa y de doble filo por estas cuestiones que veníamos hablando de los delitos informáticos que se pueden cometer. También llegamos a la conclusión de que la Internet de 10 años atrás no es la misma que de la Internet que vemos hoy, que conocemos hoy, y que tampoco será la misma en algunos años más, pero sin duda seguirá siendo una herramienta muy útil.